Hola familia, buenas tardes. Estamos una vez más en esta serie de niños a hijos y también estoy aquí con mi amigo Ernie. Gracias. Hola Ernie, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Pues cada vez más contento, cada vez más eh, cada vez me siento más sabio, mano. Convivir contigo me da esa sensación de aprendizaje, fíjate. Es mutuo. Yo me siento también que aprendo bastante. Bien, pues vamos a entrar al tema de hoy. Hoy sí somos bien palerillos, ¿eh? Mutuamente nos echamos flores, ¿eh? Sí, sí, es que si no, ¿quién Si más? no, ¿quién más? Vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy, más bien vamos a darle continuación en el corte pasado, en la sesión pasada, hablamos de las responsabilidades del hijo, ¿no? Sí. Y empezamos a hablar, nos metimos o nos clavamos, creo más bien, un poco más sobre el tema de la obediencia, hablamos de la honra y eso Sí, nos derivó, nos enfocó en la obediencia, sí. ¿no? Y creo que sí vale la pena abundar sobre esto, porque creo que la obediencia, en la Biblia por lo menos, ¿no? Ujú. Bueno, en la vida en lo general, pero en la Biblia particularmente, juega un papel y un rol esencial, ¿no? O sea, Jesús hablando dice, si me aman, dice, obedezcan mis mandamientos. O Sí, sea, hay un vínculo, una relación entre el amor y la obediencia, ¿no? sí. Pero en la sociedad, Ernie, o sea, Ujú, digamos que en la cultura donde nosotros ujú. crecimos, ¿no? En el país donde estamos, eh, no necesariamente es una virtud la obediencia, Sí, cierto. ¿no? O sea, hoy, culturalmente hablando, y no digo porque, o sea, no lo digo hoy como un viejito de plaza, ¿eh? Ándale. O sea, no lo estoy diciendo así como un viejito que da de Sí. comer a las palomas de que hoy le dan no a la obediencia. No, o sea, eso es algo que tiene gestionándose, es algo Ujú, que tiene eh, eh, sucediendo o que ujú, inició desde, te puedo decir, desde la Revolución Francesa, o sea, ujú. donde la rebelión se Sí, convirtió en la virtud sí, y la obediencia ahora ya no nada más no es una virtud, sino que aparte es una conducta que se considera inclusive no deseable, ¿no? sí, claro. Y creo que si lo podemos resumir en cuanto a la cultura, creo que es algo propio de la cultura occidental, ¿no? Ujú. O sea, como dices tú, no es algo de estos últimos años, es algo propio de esta cultura que se va dando de la descristianización, ¿no? de Europa y bueno, lo que ahora a nosotros nos llega más tarde, pues en América, pero sí, sí es muy triste ver que para las generaciones actuales la obediencia es un tema que es visto de manera negativa, o sea, completamente negativa. De hecho, eh, creo que lo describías muy bien, que no solamente ya no es una virtud, sino que además ahora es algo de lo cual hasta te podrías sentir avergonzado o te hacen sentir avergonzado, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo es que todavía obedeces? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿O por qué tienes que hacerlo? Hay una actitud rebelde, completamente agresiva hacia la autoridad en estas generaciones. Y fíjate, yo pienso que, dicho sea de paso, bueno, porque aparte nosotros Ajá. somos parte de esta Sí, generación, ¿no? O sea, claro, no estamos exactamente. exentos, pues, ¿no? O Exactamente. sea, podemos nosotros tener como un poquito de conciencia respecto al valor, la importancia de la obediencia, pero no estamos exentos Ujú, a esa, a esa semilla, ¿no? ujú. A esa que está inmersa, que está sembrada en nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, y de la cual también cosechamos frutos. Ujú, Creo que ahí va a haber mucha gente que coincida, ¿no? Que está muy justificado, vamos a decirlo así, ujú. el porqué de la rebelión. Sí. Pero al final del día no es tan importante, eh, digamos, analizarlo casuístico, ¿no? De Ujú, forma casuística, caso por caso, ujú, sino lo importante es prolongar la línea, hacia dónde nos lleva, ¿no? Y ujú, entonces eso nos dice, o más bien eso nos trae de regreso a nuestro tema, ¿no? ujú, La Biblia nos enseña que somos hijos de Dios, bueno, que cuando le recibimos, cuando creemos en Él, ujú. nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así es. Pero para poder llegar a ser un hijo de Dios, o sea, ser conformado, formado, lo que la Biblia nos plantea
como la ruta y el objetivo, Ajá. que es que Cristo sea formado en nosotros, Así es. pues tenemos que entender que como primer adversario tenemos un adversario cultural que está en nuestra Sí. naturaleza y que está incentivado por todo lo que nos Sí. rodea, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, me parece que nos recuerda que el Evangelio siempre ha sido contracorriente, ¿no? O sea, desde la misma predicación de Jesús, el ir contracorriente. Y de hecho, creo que de ahí se justifica mucho la rebeldía, ¿no? Como decir, es que Jesús también era rebelde. No, de hecho, él no era rebelde, más bien, él vino, por ejemplo, vemos en toda la explicación del Sermón del Monte, han oído que se dijo, pero yo les digo, él está explicando el corazón, el verdadero corazón detrás de los mandamientos. Claro. Entonces, no es como que él fuera rebelde como un revolucionario, en realidad, él estaba enseñando el verdadero sentido de los mandamientos y quien realmente se había revelado al propósito de Dios eran los fariseos, los saduceos, los escribas, o sea, pero se toma esto como una justificación para decir, claro, si Jesús se rebeló contra el sistema, nosotros también, ¿no? Y otra vez, ¿no? O sea, se ve de forma casuística, ¿no? En este caso pasó esto. Sí. Pero nosotros tenemos, o sea, como creyentes y sobre todo con esta visión que tenemos, ¿no? En el reino de Dios, tenemos que aprender a ver las circunstancias desde un panorama global, o sea, en términos globales, los efectos en el largo plazo. Y yo creo que, como bien dices, o sea, Jesús estaba revelándose a la rebeldía. O sea, podemos decirlo, a lo mejor esa sea la palabra correcta, ¿no? Sí, exactamente. O sea, intentando corregir, que fíjate, dicho sea de paso, eso es la definición conceptual del arrepentimiento. El arrepentirse cambiar de conducta, cambiar de camino, cambiar de orientación, ¿no? O sea, estamos regresando. Fíjate, como un comentario al margen, me recuerdo, ahorita que estabas hablando de esto que decías que el mensaje cristiano, ¿no? Siempre ha sido contracorriente. Me vino a la cabeza esta escena donde está Josué. Josué, sí creo que es Josué, ¿no? Está por entrar a la tierra prometida, ¿no? Y entonces entran los sacerdotes con el arca cargando. Y a diferencia del momento en el que salen de Egipto, que dice la palabra que se abren las aguas y pasan en seco, ahora la instrucción era, métete al agua, o sea, te vas a tener que meter al agua, te vas a tener que meter, te vas a tener que mojar en la corriente. Pero lo relevante y lo interesante es que a la hora de que se meten y que los sacerdotes entran con el arca del pacto, ¿no? Que trae la presencia de Dios o que simboliza la presencia de Dios, en ese momento las aguas cambian su trayectoria. Sí. ¿Sí lo recuerdas? Sí, cómo no. O sea, viene el agua y empieza y cambia la trayectoria, regresa, ¿no? O sea, es esa contracorriente natural, pero no es una, como lo dijiste, no es una rebelión, sino es una rebelión a la rebelión, ¿no? Así es. Interesante. Sí. Pues vamos a ver qué encontramos, ¿no? Porque no podremos ser formados hijos de Dios. O sea, no podremos llegar a ese objetivo sin obediencia. Si no conceptualizamos, definimos y nos esforzamos, ¿no? Por luchar incluso en contra de la naturaleza y de todos los incentivos que hay a nuestro alrededor para que este valor, este principio sea puesto en nuestras vidas. Sí. Fíjate que algo que es muy interesante en el concepto bíblico de la obediencia es que es precisamente algo que se enfatiza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? De hecho, en la historia de Adán y Eva, o sea, implica la historia. Puede haber debates teológicos que qué fue lo que ocasionó la caída, si tal o cual cosa, pero implica la obediencia. O sea, pueden comer todo esto, solo esto no coman. Y es seguir una instrucción que ahorita lo vamos a definir. Pero vemos, por ejemplo, cuando pasa el tiempo con Noé, construye un arca, obediencia. Vemos, voy a saltarme muchos años pues, pero por ejemplo vemos con Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y de hecho, incluso esa historia nos deja ver que la obediencia a medias trae consecuencias negativas muchas veces. Claro. ¿No? Posteriormente, cuando viene Moisés, o incluso con Josué, que lo dices, ¿no?
O sea, que aunque son panoramas diferentes, implica obediencia. Con Moisés era, sigue la nube, sigue la columna. Y con Josué no era, donde vayas tú, yo voy contigo. Así es. Pero implicaba la obediencia. Incluso Josué se para y dice, hey, ustedes elijan a quién van a servir. Claro. Esa connotación de servicio implica obediencia. ¿A quién van a obedecer? A los dioses que estaban del otro lado del Jordán, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Claro. Entonces vemos todo eso. Pero tan importante es la obediencia que es lo único, fíjate bien, la obediencia es lo único que Dios no conocía. A ver. Y lo tuvo que aprender. A ver, pastor. Es que si Dios... Ahora sí ya... Ajá. Ahora sí me diste una estocada a la... ¿cómo se dice? A la curiosidad. A la curiosidad. Sí, es que, por ejemplo, Dios habla y son formadas las cosas. Uh-huh. Él, por su palabra, dice que fueron creados los cielos y la tierra. Y en la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, si en la tierra. O sea, infiere que en el cielo nadie le dice que no a Dios. ¿No? Hay una historia de una rebelión, pero ese es como un caso extraordinario. Pero en realidad lo que nos marca es que todo obedece a Dios. Incluso los salmos nos dejan ver, ¿no? Como la creación obedece a Dios. Y lo único que aprendió Jesús siendo Dios y siendo hombre, esto que se conoce teológicamente como la unión hipostática, ¿no? Que Jesús no dejó de ser Dios y no dejó de ser hombre. Dice Hebreos que él aprendió obediencia. Y dice por qué, o cómo, o cuál fue el método. ¿Cuál fue el método, el instrumento? Sin embargo, lo único que Dios... entiendo las implicaciones teológicas que esto puede decir, de que entonces Dios no es omnisciente. No, sí, pero obviamente por su cualidad de no obedecer, de no estar subordinado, Él dice que en la persona de Jesús aprendió obediencia. Eso es súper interesante. Muy interesante. De hecho, eso es muy interesante porque creo que aquí están unidos como en sentido literario, vamos a decirlo así, dos conceptos, ¿no? Sí. Porque por una parte, como dices tú, él no conocía el límite de la voluntad del otro, ¿no? Y en el caso de... Ese es un concepto. Y el otro concepto es que como hijo, otra vez, ¿no? El elemento esencial para poder ser formado es la obediencia. Entonces es algo que tienes que aprender. La obediencia es algo que se aprende. Y bueno, lo decíamos desde el principio, hemos aprendido a no obedecer. Hemos aprendido a no obedecer. Pero entonces, entonces tenemos claro el valor de la obediencia. Vamos a ver si podemos aclarar también lo que significa la obediencia. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer, pastor? Pues creo que podemos tener varias definiciones, pero para mí la más sencilla y no... Estaba pensando decir otra cosa, pero no quiero robártelo, quiero que tú lo digas. ¿Por qué? Pero el tema de saber seguir una instrucción me parece que es muy importante y puede parecer simple, pero no, porque implica desde escuchar, poner atención, entender o internalizar y ejecutar. Entonces, o sea, es un proceso complejo, pues no es... Exactamente. O sea, digamos que parece fácil, ¿no? Tú más obedece. Sí. O sea, por ejemplo, mi palabra, o la palabra de todo padre con los hijos, ¿no? Es obedece. Sí. Oye, pero ¿por qué? Obedece. Sí. ¿No? Y la verdad es que la obediencia es un proceso complejo, porque no es nada más, no es una acción o no es sino que se compone de varios elementos. A ver, explícame. Sí. Insisto, como el tema de obedecer, si yo doy una instrucción, la otra persona tendrá que, número uno, escucharla, ¿no? Prestar atención. Después tendrá que pues meditarla, internalizarla y posteriormente tendrá que ejecutarla de la manera que yo se lo dije. Porque no solamente es hacerlo, sino que incluso después de hacerlo, viene la comprensión de por qué se le dio esa instrucción. Y eso pasa con Dios. Como hijos, cuando somos formados como hijos, la cultura de hoy, lo hemos dicho ya varias veces, pero creo que vale la pena repetirlo porque la gente tiene que saber que no se tiene que comer esa
La pastilla roja. Exactamente, ¿no? O sea, no se tiene que comer eso de que es malo obedecer, ¿no? Por el contrario, a veces Dios dice, hazlo, pero es que no veo o no va a funcionar, hazlo. Y justamente en el obedecer está el cumplimiento de un propósito, la sanidad de una enfermedad. O sea, vemos constantemente esas cosas en la Biblia. Oye, pero creo que ahorita le diste entrada Ajá, o por lo menos abriste la puerta o la ventanita, vamos a decirlo así, ¿no? ajá, A otro elemento, ¿no? Que es sí, que es la fe. sí, Y en su grado, digamos, más elevado o más ajá, profundo, que es la confianza, ¿no? exactamente. Porque ahí estamos entrando a Sí. otra, bueno, por lo menos ahí vi que le abriste un poquito la ventana Sí, que por de ese hecho lado. en el podcast anterior, en el episodio anterior, lo mencionamos también un poquito, ¿no? De la obediencia que implica fe. Pero sí, o sea, yo creo firmemente que la Biblia nos enseña que en obedecer las instrucciones de Dios está nuestra plenitud. Ajá. Y Pero, en la cultura de hoy, perdón, nos dice, no obedezcas. Hay un tema hoy que se llama crianza respetuosa ok. que te di ¿Cómo se llama? crianza respetuosa. Crianza respetuosa. Ok. Entonces, ellos utilizan ciertos términos y uno de los términos que lo utilizan de manera negativa es que hay una crianza adultocentrista. Entonces, tú ahorita dijiste, yo, por ejemplo, con los hijos decimos obedece. Para este tipo de crianza, eso se llama adultocentrista. Pero hay un conflicto. Oye, eres un lujo, man. Voy a apuntar eso ahorita. Entonces, el truco ahí es que se oye muy padre, dice, sí, no, hay que comprender más a los niños y no sé qué, pero es que el niño no tiene un desarrollo cognitivo que le permita comprender y necesita aprender a obedecer. O sea, racionar Ajá, de forma conveniente en el largo plazo, una vez sí, más. o sea, su cerebro no se ha desarrollado, así de simple, ¿no? Las neurociencias nos enseñan que el cerebro del niño no se ha desarrollado y lo que tiene que aprender es a seguir instrucciones. Así es. Y eso es muy valioso. Y la crianza respetuosa lo que hace es decir, no, deja lo que él sienta, que exprese sus emociones. No, espérate. Le estás arruinando la vida porque no lo vas a formar como hijo. Y fíjate, una vez más, ¿no? O sea, creo que también lo vimos el podcast pasado, donde enfatizábamos la importancia de aprender a obedecer o de como padres enseñar a los hijos a obedecer, ¿no? O sea, si tú dejas a un niño, a un hijo, ya no estamos metiendo otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya para redondearlo, si tú dejas a un niño sin la competencia, o sea, vamos a llamarle competencia, Sí, de saber obedecer, lo dejas incompetente para la vida, sí, para las relaciones interpersonales. completamente. Fíjate, yo tengo una definición de obediencia, para partir de una definición, que es una definición de diccionario. A mí Ajá, me parece a veces muy básico, pero importante poder tener estas definiciones. sí, y conceptualizarlo, ¿no? Pues sí, porque a veces uno como que le da una connotación a las palabras, o sea, sabe más o menos lo que significa, pero no sabes a ciencia cierta lo que significa, y eso entonces luego te mete en el problema de no poderlo, de no entenderlo, pues, ¿no? Ajá, Fíjate, dice que la obediencia, dice, es la actitud. Entonces, de entrada, la obediencia es una actitud. Dice, es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos. Y lo dice, un valor muy importante para las buenas relaciones. O sea, es una actitud que después se convierte en una virtud, un valor, ¿no? Y que sirve para las buenas relaciones, para poder coexistir. Buenas relaciones, me quedé, buena y de convivencia humana. Dice, en sentido estricto, obediencia se refiere a cumplir, se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Cumplir y aceptar. sí, O sea, dos elementos, ¿no? Cumplir y aceptar. O sea, entonces quiere decir una vez más, ¿no? Y con este rollo, porque Dios, o sea, a mí lo que me encanta digamos que tener una relación con Dios, ¿no? Íntima, personal, está en el hecho de que si Dios es Dios, Dios no puede ser burlado. Y Dios conoce mi corazón.
Exactamente. O sea, la ventaja o el privilegio de tener una relación personal con Dios es que no es un tercero, no es alguien a quien yo pueda engañar con mis conductas, a lo mejor siguiendo todas las, como lo decías con Jesús, ¿no? Entre los fariseos, ustedes han escuchado que era así, y bueno, se limitan a no matar, pero ¿qué tal a comer, Sí, a comer tacos de pastor, ¿no? sí. Sí. O sea, regresamos a complementar y que frague correctamente el cimiento de la obediencia cuando tú le pones todos los elementos. Imagínate que estás haciendo una mezcla para un concreto, ¿no? Para hacer un edificio, y a ese concreto no le pones todos los elementos que lleva el concreto. ¿Qué va a pasar? Pues que va a quedar una mezcla que no va a poder cumplir el propósito para el cual se requiere utilizar, ¿no? Entonces, en el caso de la obediencia, el factor cumplir es solamente la mitad. La otra mitad tiene que ver con con aceptar, ¿no? Y ahí está, ahí es donde empieza a ponerse complejo. Ahí se pone difícil la Fíjate, cosa. sigue diciendo esta nota que traigo acá, dice, de latín, audire, ¿no? Saber escuchar. Obediencia se refiere al proceso que se inicia en escuchar y que termina con la acción de obedecer. Estoy seguro que te vino a la mente un texto, ¿no? Sí. Obedecer implica subordinarse a la voluntad de la autoridad, cumplir una demanda, abstenerse de alguna prohibición o acatar una instrucción. O sea, abstenerse, ¿no? Fíjate que ahorita que lo estaba diciendo esto, lo ligué cuando dices que si no das esa competencia a un niño de la obediencia, se queda incompetente para la vida. Pues el principio es muy sencillo, o sea, si no sabes obedecer, no vas a saber mandar. Y no tenemos líderes porque no enseñamos obediencia. Así es. Y fíjate, o no tenemos líderes con autoridad. Con autoridad, exactamente. Porque no hay. No. O sea, la autoridad que tiene un semáforo para detener un vehículo está en mi capacidad de obedecer. Exactamente. Si yo no tengo capacidad de obedecer, el semáforo es una luz que no significa nada. Exactamente. Hay 4 elementos. De la definición que te comenté, extraje 4 elementos. Como si fuera una receta, ¿no? Sí. Subordinarse, cumplir, abstenerse y acatar. 4 elementos básicos. Te decía hace rato, no sé si te acuerdas a Samuel frente a Saúl, ¿no? Ahí poniéndole una cajeteadilla, ¿no? Sí. Porque el Saúl se le ocurrió que era una buena idea perdonar la vida, ¿te acuerdas del ganado? Exactamente. Y Samuel, ya ves lo que le dijo, ¿no? Sí. Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que los holocaustos, ¿no? Exactamente. Y bueno, también conocemos la historia porque Saúl fue descartado como autoridad, de parte de Dios, por causa justamente por la desobediencia. Fíjate, y eso, voy a meter aquí un gol, un poquito, pero a mí me queda claro que, y como empresario yo lo vivo y me conduzco con base en ese principio. Lo único que no puede hacer una persona que está en una posición de autoridad, lo único que no puede hacer, que es algo que es imposible de permitir, es que no acate una instrucción, o sea, que no obedezca. Sí. Y lo veo en Saúl, y luego lo veo en Moisés, porque, bueno, eso es un tema, es para otro tema, ¿no? Pero hay cosas que nos pueden parecer mucho peores, ¿no? Cosas que hicieron otros personajes de la Biblia que nos pueden parecer mucho peores y dignas de ser descartados como autoridad, pero Dios ese factor de la desobediencia a la autoridad, eso es algo que no... Sí, y fíjate que como tomando en cuenta esto que estamos hablando de que es nuestra responsabilidad como hijos, la obediencia, la Biblia nos enseña no solamente que la desobediencia es la rebelión. Por ejemplo, tú estás dando un ejemplo muy padre porque
Saúl lo que hace es tratar de justificar su desobediencia. Dice, es que el ganado se lo íbamos a sacrificar a Dios, ¿no? Se lo íbamos a dar, íbamos a hacer algo bueno. Mira qué padre, ¿no? Ajá. Entonces, la desobediencia incluso implica creer tener mejores ideas que Dios. Implica. O sea, cuando yo creo que tengo una mejor idea que Dios, ahí ya estoy desobedeciendo. La otra, por ejemplo, con Moisés es cuando soy impulsado por mis emociones, ¿no? Porque le dijeron, ábrele la roca, y estaba enojado y le da, probablemente me lleve a obedecer de la manera, o sea, pensar que estoy haciendo lo correcto, pero hacerlo de la manera incorrecta también es desobedecer. Lo que veíamos con el concepto, ¿no? Ajá. Cumplir. Ajá. Y aceptar. Y con Abraham, la cosa fue que obedeció a medias. Le dijo, salte de tierra, salte de tu parentela. Y eso le ocasionó un problema después, porque entonces tenía problemas con el sobrino, ¿no? Y lo que podemos ver ahí es que es muy claro, o sea, la definición es muy clara. Acepta la voluntad de Dios, escúchala, obedécela, cúmplela. Y que fíjate, luego sería bueno como para el siguiente episodio ver por qué aceptar. Ajá. O sea, por qué obedecer. Porque estamos definiendo la obediencia, pero luego por qué. Sí. ¿No? ¿Con qué objeto? Porque ahorita que comentas de Abraham, también me acuerdo, y se me viene también a la mente, ¿no? O sea, obedecer. ¿Por qué obedecer a Dios? ¿Por qué? Saúl decide no acatar la instrucción de Dios en acabar hasta con el ganado, porque dice que temió a los hombres. O sea, digamos que en vez de obedecer a Dios, su motivación fue el estar bien con su ejército, ¿no? Exactamente. Y luego lo vemos con el mismo Adán y Eva, ¿no? Sí. En vez de hacerle caso a Dios sobre no comer del fruto, le hizo caso a su mujer, ¿no? Sí. Y también con Abraham, ¿no? Cuando pasa el tema de Agar, ¿no? Que dice Dios, oye, pues ¿qué hago? Ni modo que la manda al desierto sola, se va a morir, pobrecita, ¿no? Sí. Y Dios le dice, pues hazle caso a tu mujer otra vez, ¿no? Está interesante. Creo que creo que podemos concluir lo siguiente, ¿no? O sea, la obediencia es compleja, o sea, es mucho más que solamente hacer lo que se te pide, o sea, implica muchas cosas. Lo escuchamos, ¿no? Escuchar, someter la voluntad, acatar, cumplir, aceptar. O sea, la obediencia es una palabra que en realidad es un conjunto de elementos que forman la obediencia. Y es como lo decía hace rato. Para poder hacer una mezcla se necesita agua, se necesita el cemento, se necesita la piedra. O sea, se necesitan varios componentes para que quede un producto que funcione. Entonces, la obediencia necesita todos estos elementos para que realmente sea un principio que nos permita edificar en el largo plazo. Y bueno, ya sabemos también, lo vimos desde el podcast pasado, que la obediencia es un elemento esencial para poder ser formados como hijos de Dios. Sí. Entonces, creo que podemos darle hasta ahí. Vamos a concluir ahí y como bien lo dijiste, probablemente podemos hablar de los beneficios, las bendiciones de la obediencia. ¿Por qué obedecer, no? ¿Por qué? Y yo te voy a decir, o sea, ¿y por qué a Dios? Sí. ¿No? O sea, ¿por qué obedecerle a Dios y no a mis Evas o a mis instintos o a mis... Sí. ¿No? Sí. O sea, la obediencia es profundo y la responsabilidad es grande. Como hijos es grande, pero creo que vale la pena. Vamos a darle entonces. Muy bien. Hasta luego.